Buenas noches. Pongámonos de pie y vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ilusionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Nuestra Señora de Valvanera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están? Bien, bendecidos por el Señor. ¿Alguien necesita silla? Aquí hay más sillas. Si alguien necesita sillas, aquí hay algunas para que se sienten y estén cómodos. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, nos vamos a dar cuenta que en las Biblias al inicio o al final vamos a tener el nombre de los libros, de cada uno de los libros, y vamos a tener su sigla. ¿Sí? Ya lo voy a enderezar. Eso. Ya me enderezo. ¿Ahí está bien? Sí. Uy, eso. Bueno. Entonces nos vamos a dar cuenta, si nosotros abrimos nuestras Biblias, ¿qué pasa? ¿Y no está el otro? ¿El otro de 8 días está? Dame el favor, ya que no. ¿Ah? Bueno, si nosotros abrimos nuestras Biblias nos vamos a dar cuenta que está todo el elenco, el listado de los libros y está la sigla. Yo no me voy a detener en esto, ¿por qué? Porque ahí ustedes lo tienen en la Biblia, entonces esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, hay algunas Biblias que tienen la sigla diferente, pero bueno, no importa, nosotros la vamos a aprender. Por ejemplo, Génesis, entonces tiene la G y la N, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan, J-N, ¿no es cierto? Por ejemplo, Marcos, M-C, Lucas, L-C, Macabeos, no lo van a confundir con Marcos, porque uno llega y dice primera y pone así, Mac. Entonces, uy, primera de Marcos, no, primera de Macabeos, ¿listo? Entonces, después de la sigla, para nosotros podernos orientar en la Sagrada Escritura, tenemos el capítulo, entonces aparece cualquier número, capítulo 4, ¿no es cierto? Entonces si aparece el 4 es porque es el capítulo 4 del primer libro de los Macabeos, ¿no es cierto? Y nosotros ponemos una coma para hablar de los versículos, versículo 9, y para hablar de 9 en adelante ponemos una raya, 9 al 10 o 9 al 20. Si nosotros solamente vamos a leer algunos versículos de ese capítulo, vamos a hacer el cambio primero. Eso. Bueno, si nosotros solamente queremos leer, hagamos el ejercicio más simple. Vayamos a nuestras Biblias, bueno, ustedes lo van a, esa es la tarea. A mí se me olvidó dejar esta tarea hace 8 días, pero esa va a ser la tarea, ¿vale? Ir aprendiéndonos las siglas, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, pongamos el ejemplo del Evangelio de Marcos. Abramos Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Qué dice Marcos? Capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Lo encontraron? Listo, lo vamos a leer y vamos a ver si concuerda. Yo lo voy a leer y vamos a ver si concuerda lo que ustedes tienen ahí. Dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios,
conforme está escrito en Isaías el profeta: mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si aparece solamente Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3, pues tengo que leer eso. Otro ejemplo, muchas veces aparece Marcos capítulo 1 o capítulo 4 o capítulo 20, versículos 10. Si vamos a leer solamente dos versículos y esos dos versículos no están seguidos, aparece un punto 10 y 20. Es decir, que vamos a leer el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, solamente el versículo 10 y solamente el versículo 20. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, eso es lo que significa el punto. ¿Sí? El guión significa que se lee todo, ¿no es cierto? Miren el ejemplo muy sencillo. Acá hay sillas, aquí adelante hay sillas. Los que están atrás, si alguien está sin sillas, aquí hay sillas. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Listo? Póngame cuidado acá en el tablero, el tablero. Si está el guión, es porque se lee del 1, de ese número al tal. Ese guión significa al, ¿no es cierto? Si solamente está el punto, entonces se lee ese versículo y otro versículo que aparece. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, entonces ya no nos vamos a detener más sobre esto y vamos a hablar de un tema. ¿Listo? Vamos a empezar. Hoy quisiera hablar, hace 8 días damos las pautas de un tema muy interesante: la sangre. Hablemos de la sangre. La sangre. La sangre. Pues, hablemos un poquito de la sangre, porque hace 8 días yo hablaba un poco en son de burla, que llegan y le dicen a uno: léase esos textos, hermano. Y uno se los lee y uno empieza a decir: uy, Dios mío, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y la Biblia dice que no debe comer sangre, y nosotros comiendo morcillas de sangre, pericos de sangre, los que sufren de asma, sangre de armadillo. Entonces uno empieza a decir: ay, Dios mío, ¿y aquí qué? Y entonces el hermano testigo de Jehová, que no es cristiano, dice ser cristiano pero no son cristianos, dice: hermana, la iglesia te ha engañado, el cura te ha engañado, aleluya. Y como uno no tiene argumentos, no tiene otro argumento, uno empieza como a matar entero, ¿no es cierto? Y uno muchas veces no le pregunta a los sacerdotes, porque uno dice: ay, padre, es que me da pena preguntarle, qué tal que me digan que yo soy bruto o bruta. No, tranquilas, tranquilos. Le decimos brutico nomás, pero no pasa nada mal, ¿cierto? No, mentiras. Eso es lo que pasa muchas veces. Muchas personas están en esas sectas porque por ignorancia, por física ignorancia. Entonces vamos a hablar de la sangre en un contexto muy interesante. Vamos a hablar en ese contexto general. La sangre en el mundo judío, ¿qué significa? Es el ambiente vital. Es el ambiente vital del hombre y de los animales. Es decir, en la sangre está la vida. En la sangre está la vida y la fuerza. La vida y la fuerza del hombre y de los animales. En mayo, aquí abro un paréntesis, en mayo yo expliqué el texto del Levítico, el libro del Levítico, hice una pequeña introducción, que eso después lo vamos a explicar. Y descubríamos cómo en el Antiguo Testamento y cómo el pueblo de Israel no se comía tampoco la grasa de los animales. ¿Por qué? Porque en la grasa está contenida la fuerza del animal. Y la vida y la fuerza es para Dios.
¿Listo? Vamos a abrir algunos textos que nos indican esto. Por ejemplo, Génesis capítulo 9, versículo 4. Levítico 17, 11. Génesis 9, 4. Levítico 17, 11 y 14. Y vamos a abrir también Deuteronomio 12, 23. Listo, ahí ponemos ejercicios. Vamos a ver. Bueno, yo aquí les pido disculpas. ¿Por qué? Porque lo interesante no es correr, no vamos a correr, ¿no es cierto? Yo no soy chumaje. Yo corro pero en el carro. Vamos a profundizar, ¿listo? Entonces yo les pido paciencia. Yo les pido paciencia, ¿por qué? Porque para poder entender estos textos necesitamos leerlos, necesitamos ir a la fuente. ¿Qué dice Génesis capítulo 9, versículo 4? Dice esto: solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. ¿Qué nos dice el autor del Génesis? Que la sangre es el alma, tanto del hombre como del animal. ¿Qué nos dice Levítico? El libro del Levítico 17:11 dice lo siguiente: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para expiación en el altar por vuestras vidas. Pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Entonces ya el libro del Levítico nos abre a otra perspectiva, que la sangre del animal sirve para hacer ¿qué? Expiación. Expiación, y eso lo vamos a utilizar más adelante y vamos a darnos cuenta que la sangre también sirve para purificar. ¿Listo? Sirve para consagrar también. Versículo 14, ¿qué dice? Dice lo siguiente: porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso mando a los israelitas: no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre. Quien la coma será exterminado. Vayamos ahora a Deuteronomio 12, 23. ¿Sí están haciendo el ejercicio? Esto es de ejercicio de una vez, para ir aprendiendo a manejar un poco la Biblia, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Trajeron la Biblia? Porque, oiga, es como cuando uno le dice: camine y vamos a bailar. No me va a bailar, tú me pones zapatos cómodos para bailar, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, cuando la pareja es inteligente, porque hay algunas mujeres que ponen unos tacones así grandísimos para bailar. Bueno, seguramente bailará rico. Pero entonces uno se prepara. 12:23, ¿qué dice? Dice así: guárdate solo de comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la vida con la carne. ¿Listo? Bueno, nos estamos dando cuenta que entonces en el Antiguo Testamento uno no se podía comer la sangre. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios de la vida. Porque Dios es el único que puede tomar la vida. Y ya lo decíamos hace 8 días. Entonces, si yo me tomo la sangre, entonces estoy siendo Dios. ¿Por qué? Porque estoy tomando la vida de esa persona o de ese animal. Entonces me estoy creyendo Dios. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta que también toda sangre, y especialmente la sangre de los animales, pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es sagrada. Y porque la sangre sagrada está prohibida comerla. Y nos dice el Señor que el que la coma será exterminado. Y lo encontramos en Levítico 3:17. Aquí les estoy dando todos los textos para que después no vayan y hermana. 3:17. Levítico 3:17. Levítico 7:26. Miren aquí al tablero
Miren lo que yo hice. Levítico 3:17, coma, punto y coma. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del mismo libro. ¿Sí ven que yo no repetí la sigla? ¿Sí? Entonces, porque estamos hablando del mismo libro, entonces punto y coma. Levítico 3:17, Levítico 7:26. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, ¿vamos entendiendo? Me encanta que estemos entendiendo. Punto y coma, porque vamos a seguir hablando del mismo libro. Levítico 17:10. 17:10 y versículo 14. Aquí hacemos un ejercicio bien interesante porque estamos hablando del Levítico, que habla de la prohibición de comerse o tomarse la sangre del animal. Levítico 3:17, Levítico 7:26, Levítico 17:10 y versículo 14. ¿Listo? Eso también lo encontramos en el libro de Deuteronomio 12:23, ya lo había citado. Y lo encontramos también en Primera de Samuel, capítulo 14, versículos 32 y siguientes, en donde se nos expresa que está prohibido, oiga, está prohibido, como dice el chiste, ¿no? Prohibido. ¿Entendieron? Rotundamente prohibido. ¿Hasta ahí vamos bien? Oiga, bueno, dígame, paremos un momento, ¿voy muy rápido o qué pasa? ¿Los de atrás se alcanzan a ver? No, mira, pero escucha, pues aquí hay un buen pedazo libre. Yo aquí no les estoy impidiendo que estén. ¿Quieren subir? Suban. Si quieren subir, suban. Pero pues traigan la silla, ¿no? No, mentira. Entonces esto que sirva para dentro de 8 días, que incluso hasta aquí pueden utilizar, ¿vale? Lo más importante es que me escuchen y que me vean también, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. ¿Listo? Miren cómo esto era prohibición. Aquí hay sillas, hijo. Aquí hay sillas. Aquí hay sillas. Miren cómo el libro del Levítico, en el capítulo 17, esta era una prohibición para el pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta en el capítulo 17 del libro del Levítico que esa prohibición de comer sangre no solamente es para los israelitas, sino para todos los que moran ahí, es decir, para los extranjeros también. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? La sangre no era solamente para eso. ¿Por qué? Y nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a hacer paralelos interesantes con el Nuevo Testamento. La sangre también servía para la aspersión del altar, servía para asperjar el altar, es decir, para purificar. ¿Listo? Eso lo encontramos en Éxodo. ¿Puedo borrar? Eso lo encontramos en Éxodo 29:16. ¿Listo? Lo encontramos en Éxodo 29:16. ¿Para qué? Para asperjar. Sí, para asperjar. O rociar. O para realizar la aspersión, ¿cierto? Lo que muchas veces realizan el domingo, que llegan unos... le echa agua, ¿no es cierto? Rociar. No. ¿Listo? ¿Así vamos bien? Para asperjar el altar. ¿Por qué? Porque en el altar se sacrificaba a la víctima. Entonces primero se purificaba. ¿Listo? El altar. Lo encontramos también en Levítico 3:2. Levítico 3:2. También en ese mismo sentido. También servía la sangre del animal, servía para purificar. Y se asperjaba ¿a quién? Al sumo sacerdote. Que aquí es bien interesante.
¿Por qué? Porque el único, miren cómo era de curioso, el único que podía entrar al Santo Santorum, al lugar más santo del templo, era el sumo sacerdote. ¿Qué era lo que separaba el Santo Santorum de los demás? Una cortina. ¿No es cierto? Y el único que penetraba una vez al año era el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes no, el sumo sacerdote. Y después nos vamos a dar cuenta, cuando empecemos a explicar el libro del Levítico, que existe toda una jerarquía. ¿Listo? Y yo no entiendo por qué nuestros hermanos protestantes ni en brutos, definitivamente. Gas. Sigamos. El sumo sacerdote era asperjado. Eso lo encontramos en Éxodo 29, 21. ¿Listo? 29, 21. La sangre también servía para asperjar el velo del templo. Lo encontramos en Levítico 4:6. Para asperjar el velo del templo. 4:6. Levítico 4:6. Y Números, lo encontramos en Números capítulo 19, 4. Para asperjar el velo del templo. ¿Para qué más servía la sangre? La sangre también tenía todo ese sentido de purificación. Lo vamos a encontrar en Levítico como purificadora. Todo ese sentido de purificación. Todo el sentido de purificación. Levítico 14:1. Y vamos a poner un caso, y esto sí lo quiero leer, versículo 14. 14:1 y versículo 14 y siguientes. Hablamos del libro del Levítico. Levítico capítulo 14. 14:14. Aquí está hablando del leproso, la purificación del leproso. ¿Qué dice el versículo 14? Después el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. ¿Sí ven? El lóbulo derecho, el pulgar de la mano y del pie. ¿Para qué? Para purificar. Es decir, cuando ya el leproso ya no lo tiene, entonces para hacer un signo de que ya está purificado. ¿Listo? Además, la sangre también tiene un sentido de santificación, santificadora. Lo encontramos en Éxodo 29:20. Éxodo 29:20. Todas estas citas ustedes después le van a servir en casa para que las repasen. ¿Listo? Vale. Donde la sangre era empleada en la consagración sacerdotal. ¿Listo? De la antigua alianza. Era utilizada Para la consagración sacerdotal de los sacerdotes levitas. ¿Vale? Se empleaba también, miren aquí vamos a hacer el paralelo. Se empleaba también en la conclusión de la alianza. Cuando Dios hace alianza con el pueblo de Israel, Moisés rocía al pueblo para decir, se ha sellado el pacto. Lo encontramos en Éxodo, capítulo 24, Éxodo 24, 6 y siguientes, después de que se ha concluido la alianza. ¿Listo? La última idea. La sangre. Miren, la última idea, aquí empezamos a hacer paralelos. La sangre restablece, o sea, la sangre servía para purificar a los sacerdotes, al pueblo, al templo, y en último sentido, la sangre restablece la alianza con Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29,
23 y siguientes. Miren esta idea tan bonita. ¿La sangre para qué servía? Para purificar al sacerdote, para purificar el pueblo, para purificar el templo, pero sobre todo, esta es la última idea, restablecía la comunión de Dios con el pueblo y del pueblo con Dios. ¿Y por qué el evangelista Juan? ¿Por qué todos los evangelistas nos hablan de que Jesús derramó su sangre? ¿Por qué? Porque Él restablece de manera definitiva con su sangre la alianza con Dios y el hombre y Dios. ¿Vamos entendiendo? Entonces vamos a empezar a hacer los paralelos con el Nuevo Testamento. Al descubrir esto, hijo, acá hay sillas si te quieres sentar. Al descubrir esto, miren cómo el sentido grandioso de la sangre, se me acaba el tiempo, cómo el sentido grandioso de la sangre lo entendieron los autores del Nuevo Testamento. Y esto lo vamos a hacer en paralelo. ¿Por qué hice todo este recorrido? Para llegar aquí. Para llegar aquí. El sentido sacrificial de la sangre de Jesús. Llega y dice, yo creo que esto ustedes lo han escuchado más de 1000 veces, especialmente en noviembre que se empieza a leer el libro, la carta a los hebreos. ¿Qué dice el autor del libro a los hebreos? Dice, si la sangre de un animal los purificaba a ustedes, mucho más la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, del Mesías, del único, sumo y eterno sacerdote. Y vamos a abrir nuestras Biblias en donde el autor de los Hebreos, la carta a los Hebreos, hace esa contraposición entre sangre animal y la sangre de Jesús. ¿Para qué empiezo a hacer esto? ¿Para qué empiezo a hacer esto? Oiga, usted tiene que irme entendiendo a mí e irme interpretando el pensamiento, porque hemos hecho todo este recorrido para decir una cosa. Esto se hacía en el Antiguo Testamento, muy bien, pero en el Nuevo Testamento llega a su plenitud. ¿Y qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Si la sangre de esos animales servía para purificar, mucho más la sangre de Jesús. Entonces por eso es fácil la conclusión. Si antiguamente se tomaba sangre, o no se podía tomar sangre, ¿por qué? Porque estaba la prohibición, pues ahora en Jesús no está la prohibición, ¿vale? Vamos a llegar a esa conclusión más adelante. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Pero sí o no? Sí. ¿Benjamín me sigue o no me sigue? Hebreos, capítulo 9, versículo 7. Hebreos 9, 7. ¿Lo leemos? Bueno, pongamos al menos ese ejemplo. Hebreos se encuentra en el Nuevo Testamento, es puesta dentro de las últimas cartas de San Pablo, de las últimas cartas de Pablo. 9:7. ¿Qué dice? Pero en la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. Vayamos ahora al versículo 13 al 14. Perdón, versículo 12. ¿Del mismo Hebreo? Sí. Y dice así: y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre. Capítulo 9, versículos 12 al 14. Y penetró, sí, capítulo 9 del libro de los Hebreos. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Esto ya nos está dando una idea, que en el Nuevo Testamento los autores empiezan a hablar de esa sangre de Cristo que es mucho más importante que la sangre de los animales, porque es la sangre de Él.
de Jesús. ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Lastimosamente a nuestros hermanos protestantes se les olvidan estos textos preciosos. Entonces copiémoslos. 9 al 7, del 12 al 14. Y encontramos más. Encontramos también el versículo 18, del versículo 18 al 22. Dice, así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído todo al pueblo, todos los preceptos, tomó la sangre de los novillos, se hace toda la relectura, 18 al 22, 18 al 22, y también lo encontramos en el versículo 25. ¿Listo? ¿Los voy convenciendo o no los voy convenciendo? Bueno, también lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 12. ¿Listo? Ya eso ustedes me lo leen en su casa. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace el autor de la carta a los Hebreos? Hace esa contraposición, que la sangre de Jesús es mucho más que la sangre de animales. Y si esa sangre de animales operaba la santificación, ¿cómo no va a operar la santificación la sangre de Jesús? Claro que sí, porque es mucho más. Otra idea, la sangre de Jesús hace posible una vida en la presencia de Dios, es decir, nos abre el acceso a Él. ¿Hace posible qué pasa? Hace posible una vida en la presencia de Dios, es decir, la sangre de Jesús nos abre el acceso a Él. ¿Listo? Hijos, si quieren sentar, aquí hay sillas, aquí adelante hay sillas, si quieren sentar, ¿vale? La sangre de Jesús nos abre el acceso o nos comunica con Dios, con el Padre de Jesús. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Como ya hemos leído Hebreos, ahorita hay otra carta, Efesios, capítulo 2, versículos 12 al 13. Leamos esta que es preciosa. Efesios, otra de las cartas de Pablo. Efesios 2, 12 al 13. ¿Qué dice Efesios 2, 12 al 13? Estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Oiga lo que dice Pablo. Ustedes que antiguamente estaban lejos, que no eran ciudadanos del reino, ahora están cerca, ahora son ciudadanos. ¿Por qué? Por Cristo, por su sangre, es decir, por su sacrificio. Versículo 18, ¿qué dice? Del mismo capítulo. Pues por Él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. La idea de Pablo que se sigue desarrollando. Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13 y versículo 18. ¿Listo? La importancia de la sangre. Y terminemos y concluyamos de una vez, ¿vale? Para empezar otro tema bien interesante. ¿Nos va quedando claro? La sangre de Jesús sella esa alianza definitiva con Dios. La sangre de Jesús sella esa alianza definitiva con Dios. De manera definitiva esa alianza con Dios. Mateo, vamos a los evangelios. Mateo capítulo 26, Mateo 26, 26 al 28.
Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. La sangre de Jesús sella de manera definitiva la alianza con Dios. ¿Qué dice? Miren todo el sentido sacrificial. Muchas personas, yo no entiendo, y eso nos sirve para hablar un poco de la Eucaristía. Nos vamos a detener esos textos después cuando hablemos de la Eucaristía. Yo no entiendo por qué nuestros hermanos protestantes son tan brutos. Porque la Eucaristía tiene todo ese sentido sacrificial. Dicen, no, algunos llegan y dicen, no, es que Jesús no era consciente. ¿Cómo no es consciente? Miren lo que nos dice. Capítulo 26, versículos 26 al 28 de Mateo. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Oiga, ¿por qué no me escuchan? Escúchenme, pero es que aquí miren aquí el tablero. Mateo 26, 26 al 28. ¿Listo? Dice lo siguiente. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La sangre de Jesús que es derramada, sentido sacrificial, sangre de la alianza. Recordemos el texto del libro del Éxodo. Cuando se selló la alianza del pueblo con Dios, ¿qué hizo Moisés? Roció al pueblo con la sangre, ¿no es cierto? Es decir, hemos sellado la alianza con Dios. Ahora Jesús, si antiguamente se selló con la sangre de animales, ¿no es cierto? Y esa alianza se rompió, ahora Jesús la sella de manera definitiva en su sangre, porque no es la sangre de un animal, es su sangre. ¿Listo? Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículos 23 al 24. ¿Qué nos dice Marcos? Capítulo 14, versículos 23 al 24. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Sangre de la alianza. ¿Listo? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 20. Lucas 22, versículo 20. ¿Qué nos dice? De igual modo, después de cenar, la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Que es derramada por vosotros. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es el mandato de Jesús? Tomen y beban. El mismo Jesús manda que beban, a que tomen, a que coman su cuerpo y beban su sangre. ¿Y entonces está prohibido tomar sangre? Ahorita vamos a terminar. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 25 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 25 al 26. ¿Qué se nos dice? Asimismo también la copa después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. El mismo Jesús lo manda.
a que se coma y a que se beba. Pues cada vez que coméis de ese pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. ¿Listo? Mira, que eso nos sirve este capítulo 11. ¿Por qué? Porque aquí nos da otra idea bien interesante. Nuestros hermanos protestantes llegan y dicen: la tradición es una falsedad, eso es mentira, eso es un invento de los curas. Brutos. ¿Qué dice Pablo? Versículo 23. ¿La tradición qué es? Tradición es transmisión, transmitir. ¿Qué dice Pablo en el versículo 23 del capítulo 11? Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Transmisión. Oiga, hagamos un negocio. Listo. Pongamos un ejemplo. Hermano protestante, listo. Usted dice que no cree en la tradición. Listo. No cree en la tradición. Pero si ellos no creyeran, ¿cómo son de brutos? Miren, póngame cuidado. Póngame cuidado un momento. Si ellos no creyeran en la tradición, pues no transmitirían todas esas burradas que enseñan. Entonces, hermano protestante, listo, usted no cree en la tradición. Entonces no le enseñe bobadas a sus hijos. Tradición es transmitir. Transmitir aquello. Entonces, hermano protestante, si usted no cree en la tradición, bendito sea Dios. Menos brutos existen en el mundo. Gloria al Señor. Así sería. ¿Sí ven cómo se contradicen? ¿Sí lo notaron? ¿Sí ven cómo se contradicen? Y dicen que son fieles al pueblo de Israel. Y más adelante vamos a hablar de la tradición. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, primero que aprendió a escribir o a leer o a hablar. Pongamos un ejemplo clásico de nuestra antropología, de nuestra realidad. Un niño, ¿qué aprende primero? ¿A hablar o a escribir? ¿A hablar? Pues en la historia de la humanidad sucedió lo mismo. ¿Por qué? Porque la escritura aparece mucho después de que está el hombre. El primer alfabeto es el alfabeto fenicio. El primer alfabeto es el alfabeto fenicio. Y eso se crea muchos siglos después de que ya estaba el hombre. ¿Y el hombre qué hacía? El hombre transmitía de manera oral la escritura. Y después vamos a dar algunos ejemplos. ¿Listo? Por eso la escritura, nosotros no nos podemos quedar solamente con la escritura, porque la palabra de Dios es transmisión oral y transmisión escrita. Lo dice el mismo evangelista San Juan: no todo está en la Biblia, no todo está en la Biblia. ¿Vale? Eso lo vamos a entender más adelante. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Hebreos 13:20, que también nos dan esta misma idea. 13:20. ¿Listo? También, sí, la sangre, que es la alianza definitiva que une al hombre con Dios, la sangre de Jesús. Exacto. Y terminemos con el texto reina. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículos 53 al 54. Si ustedes no quieren dar toda esa vuelta, detengámonos solamente en Juan. Miren lo que dice Juan. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Juan capítulo 6, versículos 53 al 54. Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Amén.
Entonces, ¿se puede beber sangre? Usted no tiene que decir sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios nos da su sangre, ¿por qué la vamos a rechazar? ¿Ah? ¿Por qué la vamos a rechazar? Cuerpo y sangre. Esos dos elementos, cuerpo y sangre, indican la unidad, indican la persona. Es decir, que Jesús se nos dona totalmente. Y no vayan a caer en la trampa de algunos hermanos protestantes que dicen, oiga, ustedes sí los engañan, ¿no? ¡Listo! Tienen el cuerpo y la sangre, pero ustedes en la Eucaristía solamente les dan el pan bruto. Pues a pesar de que no saque uno la copa y le dé, ahí en esa hostia no solamente está el cuerpo, porque el cuerpo contiene la sangre, ahí está, incluso en la partícula más pequeña. Uy, es que definitivamente es como para darle una caricia con un martillo, ¿no es cierto? No, mentira. Esto es bobeando, ¿no es cierto? Esto es bobeando. La verdad es que yo los quiero mucho, ¿no es cierto? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Ustedes saben por qué, ese pequeño ejemplo práctico, y seguimos con otro tema. Ustedes saben por qué nosotros nos santiguamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí lo saben o no lo saben? Porque ¿usted para qué se echa ese machetazo? ¿Usted para qué se echa eso? Bruto, definitivamente. ¿Ustedes no saben? Oiga, y yo quiero invitarlos a que nos santiguemos bien. No vayamos a caer en la trampa de esos futbolistas. ¿Qué le pasó en la mano? ¿Era que le calambró? Y miren, nosotros muchas veces hacemos esto: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hacer un gráfico. ¿Listo? ¿Puedo borrar? ¿Entendido lo de la sangre? Entonces cuando lleguen esos hermanos decimos, mire que sí podemos comer sangre, qué pena con usted se quedó en el Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, y además nosotros somos cristianos, ustedes que son trinqueradas se han definido, defínanse primero y después hablamos, ¿no es cierto? Cuando se definan hablamos. ¿Listo? Hermana. Uy, yo creo que si ellos llegan a saber que yo les estoy dando clases me van a querer harto a mí, ¿no es cierto? Una demanda para hablar mal de él. Como yo les estoy dando nombres, que me manden. De todas maneras, el Señor llega y decía, antes de ayer, no se preocupen que yo hablaré por medio de ustedes, el Espíritu de mi Padre hablará por ustedes. Entonces, toqué irnos a poner a la casa para ahí tenemos un abogado, el Espíritu Santo, y yo me digo, a mí me defiende. Bueno, hagamos este gráfico bien interesante. Digamos que este es el hombre, ¿no es cierto? Solo cabeza, ¿no es cierto? Miren lo que nosotros hacemos. Si nosotros hacemos en el nombre del Padre aquí, el Hijo aquí, el Espíritu Santo aquí, amén, acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto. Una espada, ¿o no? Una espada, una cruz alrededor de una espada. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido? Padre, Hijo, aquí y Espíritu Santo. Miren ese sentido tan bonito. Si nosotros abrimos nuestras manos, nosotros mismos somos una cruz, ¿no es cierto? Pero vamos a dar la fundamentación bíblica. Y yo quisiera que cada vez que nos santiguemos seamos conscientes de eso. Es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y Espíritu Santo. Porque muchos dicen, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. No. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué Espíritu Santo? ¿Por qué Espíritu Santo? Lo dice el mismo texto de Juan, porque el Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo.
Entonces cuando nosotros hacemos Espíritu Santo, se está uniendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conmigo. ¿Listo? Y vamos a dar la fundamentación bíblica. Vayamos a Gálatas. A mí por lo me encanta Pablo, definitivamente Pablo. Me encanta toda la Sagrada Escritura, pero Pablo es Pablo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Miren lo que dice Pablo. Vamos a ponerlo aquí, la fundamentación. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Por eso nosotros nos activamos. ¿Listo? ¿Cuánto falta? Faltan 15 minutos. Explicamos esto y nos vamos. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, hasta las 9. Porque hay algunas personas que no han cenado. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Miren lo que dice Pablo. Sí. Miren lo que escribe Pablo a los Gálatas. Miren lo interesante y vamos a ponerle cuidado a lo que escribe. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. ¿Listo? Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, es decir, a que se encarnara. ¿No es cierto? A que se encarnara. Y se encarna en las entrañas purísimas de María. Entonces a María, ¿qué le creció? El vientre, ¿no es cierto? Entonces, ¿es aquí o no? El Hijo que se encarna. ¿Listo? O aquí en el pecho. Claro que a las mujeres también les crece el pecho, ¿no? ¿O no? Pero de ahí no les sale el niño, ¿o sí? Pero les crece el pecho, ¿o no? Los que son papás, ¿sí? ¿O no? Claro, para poderles darle leche a los niños, no amamantarlos, pero el niño está aquí, en el vientre. Entonces, miren lo interesante que dice Pablo. Vamos a ver si ustedes la cogen. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. ¿La cogieron? ¿La cogieron o no? Miren lo interesante. Aquí hay dos envíos. ¿Por qué el Padre en la cabeza? Porque Él es el que envía. Envía. Miren lo que nosotros hacemos. Padre, envía al Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, el vientre. ¿Por qué? Porque aquí se encarnó. Y además de eso, ¿qué hace? Envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, que nos une con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Entendido? Sí, Padre. Dos envíos. Por eso el Padre es en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? ¿Por qué no en una pierna? Oiga, ¿por qué en la cabeza? ¿O por qué no aquí en el pecho? Porque en la cabeza, doctor, ayúdeme. En la cabeza es de donde se envían, ¿qué? Todas las órdenes, ¿no es cierto? Yo ya envié eso, mire, lo que estoy haciendo yo, moviendo la mano. Eso hace rato se fue. El cerebro ordena. El cerebro envía. ¿Entendido? Por eso es aquí. ¿Listo? Y yo creo que muchas veces hemos leído este texto y lo hemos leído, pero muchas veces no lo entendemos. ¿Sí ven? Por eso. Padre, y otra es por la señal de la Santa Cruz y el cabo muy ¿cierto? Sí. Los enemigos. Sí, todo el significado bonito de las tres cruces: frente, boca y pecho. ¿Para qué? Para que mis pensamientos sean puros, para que mis palabras sean puras y para que mis intenciones sean puras. ¿Listo? Porque el corazón en Sagrada Escritura no es la sede del amor. ¡Qué pena! ¡Qué pena!
yo ya les había explicado, bíblicamente la sede del amor se encuentra aquí. Entonces hagamos un dibujo. Nosotros en Occidente, gráfico, borremos aquí. ¿Listo? Nosotros en Occidente, y yo creo que la mayoría, yo hablo con mucha experiencia porque mis hermanas tenían afiches y eso era un corazón así. Bueno, digamos que esto es un corazón para más como, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Un corazón flechado. Ay, me flechó el corazón. Es decir, estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada, encantado. Eso es aquí en Occidente. La sede entonces del amor nosotros decimos el corazón. En Oriente, la sede del amor no es el corazón, es aquí, las vísceras. Entonces yo me imagino un cuadro ahí con un intestino grueso, así. ¡Uy! ¡Bacanísimo! Quedé flechado, estoy enamorado. ¿No es cierto? Intestino grueso ahí, flechado. El riñón, flechado. ¿No? ¿Por qué? Mire, esto es todo un sentido bonito. Claro, pues es que uno siente esas cosas aquí, ¿no es cierto? Es muy lógico. Es muy lógico. Y miren, una de las cosas muy interesantes, yo aquí pido disculpas. Ustedes han escuchado ese pasaje en donde Jesús llega y ve a la multitud y llega y dice, y sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos y de Mateo. Ese término sintió compasión, muchas veces lo hemos traducido por lástima, y no se acerca a la traducción. Dice el texto griego, esplatnitseste, que viene del verbo esplatnitsomai. Esplatnitso es el útero. Útero. Nos está diciendo una cosa. El evangelista tiene la idea, o sea, que ese amor tan grande se da en el útero. Está diciendo, no que Jesús tiene útero, ojo, sino que tiene los mismos sentimientos de amor, de ese amor entrañable que le dolieron las entrañas de amor por su pueblo. ¿Qué es la compasión? Muchas veces se traduce por tener lástima. ¿Qué es misericordia? Miscordeum, dar el corazón al miserable, dar el amor. ¿Por qué es muy lógico, Marcos? Aquí yo les pido disculpas, ya les dije, ¿no es cierto? Es platnitzmai, eso es la belleza de no conocer el idioma. Porque esa palabra viene del hebreo. Yo aquí no lo voy a escribir en hebreo, sino que les voy a decir. Viene del hebreo rajumín. No rajumín, que es el que le echan a la rata, ¿no es cierto? No es rajumín, no, eso no es. Rajumín, que viene de regen. Regen es útero. Siempre que nosotros hablamos de que Dios es misericordioso, se está expresando esta idea. ¿Por qué se lo digo con tanta propiedad? Porque mi tesis de grado fue sobre la misericordia de Dios. El capítulo 15 de Lucas, versículos 11-32. Algún día la publicaré, son 100 hojas. Algún día sacaré un libro sobre eso. Pero es muy técnico, por eso sacaré una copia para mí y otra para cada uno de los que estamos aquí. No, es que es muy técnico, toda la clasificación en griego y en hebreo, entonces queda muy... Si acaso la última parte de la aplicación. Oiga, tanto nos ama Dios. Yo por eso muchas veces
Yo creo que ustedes ya me están empezando a conocer. Yo cuando hablo de la palabra de Dios y predico, yo a veces me subo, no porque esté bravo, sino porque me emociono. Yo el lunes pasado prediqué en la terminal de transportes y me emocionaba, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacer una pequeña aplicación del texto, vamos a hacer un paralelo. Miren cómo la Sagrada Escritura, y termino con esto, termino con esta idea. Así como yo estoy enamorado, entregado de las Escrituras, yo quiero que ustedes también se enamoren. Muchas veces tenemos una jartera, ay, la Biblia, uy no, qué pereza, gas. Solamente la llevamos cuando tenemos reunión del proceso, y no porque toca leerla, ¿no es cierto? Una pequeña comunidad. El domingo pasado, yo suelo explicar la homilía, pero bueno, yo lo repito, ¿no? Repito y repita, se fueron a bañar. Repito, Saúl, ¿quién quedó? Entonces, repite y repito, se fueron a bañar. Repite, Saúl, ¿quién quedó? Ah, bueno, pues entonces repitámoslo, ¿no es cierto? Repetir es bueno. ¿Por qué es bueno repetir? Porque si dicen que el Padre es bello, pues sí, el Padre cree que es bello. Pero si vuelven a decir, uy, es que el Padre es bello, uno se emociona. Uno empieza a caminar como un pato, ¿no es cierto? Es bueno repetir. ¿Qué nos decía el domingo pasado la segunda lectura? Nos decía, ¿qué decía Pablo? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y además de habernos bendecido, nos ha elegido en la persona de su Hijo antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos e irreprochables. Y después seguía, no solamente nos ha bendecido y elegido, sino que nos ha destinado por medio de sus hijos, por medio de su Hijo, a ser sus hijos. 3 acciones de Dios. Por eso yo siempre los invito a que cuando escuchen, pónganle cuidado a los verbos. ¿Qué es lo que hace Dios Padre?